Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial en Fort Payne, Alabama, le invita para escuchar un poderoso programa, Temas de Impacto Espiritual. Abordaremos temas de la obra misionera, testimonios, evangelismo de enseñanza y de carácter profético, y sobre todo, de la sana doctrina, bajo la conducción del reverendo Roberto Andino. Ven y escucha una palabra del cielo. Dios les bendiga a todos, soy el pastor Roberto Andino, bienvenidos a su programa Temas de Impacto Espiritual. Hoy me acompaña aquí el pastor, amén, Roger Cruz, porque vamos a tratar un tema, pastor Roger, y es la iglesia nació en persecución y se va bajo persecución. Amén. Amén. ¿Por qué? Parece que fuera una trova, ¿verdad? Pero es que es lo que estamos viendo. Mire que lo que dice la palabra aquí en el libro de los Hechos, pastor Roger. Amén. Vayamos al libro de los Hechos para que veamos, amén, lo que sucedió en el principio de la iglesia del Señor. Amén. Alabanza al Señor. Mire. Aleluya. Mire lo que dice la palabra del Señor. Amén. En capítulo 5 de Hechos. Amén. Mire lo que dice en el capítulo 6, amén, dice, y Esteban lleno de gracia, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Vemos que este movimiento de los del camino, amén, aleluya, el nacimiento de la iglesia, vemos que fue bajo persecución. Usted sabe que Jacobo fue muerto a espada, como dice el mismo libro de los Hechos aquí. Entonces vemos que la iglesia nació en una persecución primero por parte de los religiosos. O sea, la persecución de la iglesia, pastor Roger, tuvo unas etapas. La primera etapa es persecución por parte de los mismos religiosos. Pero después vemos que la persecución escaló y ya no era los religiosos, porque cuando Tito entra y destruye el templo, ya comienza, es Roma, a perseguir la iglesia de Cristo. O sea que la iglesia de Cristo nace bajo una persecución tremenda, donde vemos que hubieron muchos mártires. El mismo Nerón, dice la palabra, dice la historia que Nerón iluminaba Roma con los cuerpos de los cristianos quemados. Tremendo. Amén. Entonces, usted, pastor Roger, ¿cree que la iglesia, amén, así como nació en persecución, se va en persecución, o cree que este momento que estamos viviendo no es un momento de persecución? Pues, contra la iglesia, contra los principios de la palabra del Señor. pues pastor, pues primeramente darle gracias a Dios por la oportunidad y a usted por tomarlos en cuenta en este hermoso proyecto que Dios le ha dado, temas de impacto. Podemos ver por la luz de la palabra nos dice claramente, y nuestro Señor Jesucristo habló por los discípulos cuando Él dice, porque eran acusados sus discípulos, porque ellos no ayunan, Amén. porque ellos no hacen esto, y le dice, bueno, llegará su momento, el momento en el cual ellos van a hacerlo por propia voluntad y pues por la necesidad que van a tener. Amén. Jesucristo estaba hablando, pues estaban en victoria, estaban en bodas, estaban en fiestas, pero cuando Él iba a ser quitado, pues sus discípulos iban a tener que aprender a orar, ayunar y hacer todo esto. ¿Por qué? Porque vino la persecución. La persecución, muchos la pueden tomar a mal, pero si usted ve, pastor, la persecución trae búsqueda, trae sometimiento, trae incluso desarrollo de la propia iglesia, ¿verdad? Ahí surgen hombres y mujeres que se apartan del mundo y ahí es donde se reconoce a un verdadero y una verdadera hija de Dios.
por medio, a veces, y lamentable, en la persecución, es donde se va a ver, como decimos en un dicho, ¿verdad? Donde de cuál cuero salen más correas. Amén, amén. Gloria al nombre de Jesús. Y pues la Biblia dice también, pastor, de que seremos perseguidos. Y como lo dice usted, en el principio pues eran la gente que según tenían la verdad y no aceptaban ese movimiento que Cristo vino a traer, que amén, era la luz. Y ellos no resistieron eso, y pues al verse ellos que quedaban al descubierto su religión, quisieron matar. Pero cuando los llevan allá al templo, y en el templo estaba Pedro y Juan, y se levantaron contra ellos y dijeron, matémoslos, se levanta aquel gran maestro, ¿verdad?, del apóstol Pablo, amén, y le dice, bueno, antes se han levantado otros, y cuando algo no es de Dios, eso se acaba. amén. Pero a estos, aunque los matemos, Si pero es de Dios, si esto es de Dios, van a seguir. así es. Amén, pastor. Gamaliel. Sí, Gamaliel, así Sí. es correcto. Entonces, eso me da a mí entender, gloria al Señor, de que la iglesia va a ser perseguida. Y pues, Antes del arrebatamiento. claro, ¿Usted lo cree, pastor? claro, porque es que la misma Biblia dice de que nosotros íbamos a estar en estos tiempos, y dice que iba a estar ya en efecto el espíritu del anticristo. Amén. Y el anticristo va en contra de lo que es la palabra. Amén. El anticristo va en contra de lo que es todo lo que es el culto adorando a Jesús. O sea, ya lo estamos viendo la persecución. Mire que decía un predicador que en Reino Unido una señora nada más se fue y se puso enfrente de una clínica donde hay abortos y comenzó a cerrar sus ojos. Nada más así, ni a gritar, ni con pancartas, sino nada más se puso frente a la clínica y cerró sus ojos como orando. Y llegaron los policías y le dijeron, ¿qué estás haciendo aquí? Y nada más por esa acción de ella, que no era una acción beligerante, No. ni insulto, porque Sí. ni pancartas tenía, nada más se puso frente a la clínica, cerró sus ojos y la arrestaron. Sí. Entonces, en Canadá vemos una persecución terrible. O sea, aún en nuestras redes sociales, Pastor Roger, uno dice algo y ya Facebook te saca del aire, Sí. YouTube te censura. Sí. A mí me han censurado un montón de veces ya. Ya hasta ni sé qué hablar. Digo, Dios mío, ¿cómo hago? Esto se refleja, Ahí va el mensaje. esto refleja, Pastor Roger, la persecución Amén. que está viniendo sobre la iglesia, que ya aún que digamos las cosas con mucho cuidado, siempre y cuando toquemos los intereses del nuevo orden mundial y los intereses del diablo, que el Señor lo reprenda, de la perversión que hay, Amén. vamos a ser censurados. O sea Así que es. estamos ya siendo perseguidos. Lo Amén. único que falta es que se nos diga, si predica contra tales cosas va a tener consecuencias penales. Mire que en Canadá ya aprobaron una ley que si usted le habla a un homosexual y decirle, no, Dios te puede cambiar, eso no es una enfermedad, eso es problema espiritual, te pueden arrestar en Canadá. O sea, Tremendo. si uno le habla a un homosexual y quiere convencerle a través de la palabra que ese es un pecado, que eso no agrada a Dios, que eso no es algo, no es una enfermedad, que eso Una no es algo aberración. clínico, sino que es pecado. Las leyes canadienses, por las leyes canadienses, usted y yo podemos ir presos si somos ministros y le hablamos, no solamente un homosexual, lesbiana. O sea que estamos viendo la persecución hoy más que nunca. Amén. La iglesia nació en persecución y se va bajo persecución. Amén. ¿Por qué? Porque, amén, recuerde que, como usted dice, el espíritu del anticristo ya está en acción. ¿Y qué es lo que hace el espíritu del anticristo? Se opone a todo lo que tiene que ver con la obra de Dios, Sí. y con la predicación del evangelio, con los principios que hemos aprendido de la palabra de Dios. Así mismo es. Entonces, ¿usted cree, Pastor Roger, que antes del arrebatamiento podemos llegar al límite que aún vuelvan a estar en peligro nuestras vidas, o aún un peligro de que vayamos presos por causa de la palabra? ¿O usted cree que no llegaremos hasta allá? ¿Cuál es su perspectiva acerca de eso? Creo, pastor, de que al final de los tiempos se tiene que dar a conocer el verdadero Hijo de Dios. Y muchos de nosotros vamos a tener que padecer ciertas circunstancias. El apóstol Pablo, pues, era un hombre que estaba dispuesto a todo. Y un día, pues, le tocó presenciar a un hombre que también estaba en el mismo sentir, Amén. que fue Silas. Porque Pablo estaba dispuesto, pero un día estaba Silas con él y dijo, bueno, aquí viene otro verdadero. Y el capítulo 24 de Mateo dice claramente, pastor, que
por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, al venir toda esa persecución, y usted leyó un capítulo poderoso en el capítulo 6 de Hechos, donde habla claramente que cuando el pueblo de Israel, porque no solo estaban los religiosos, sino que estaba el mismo pueblo, pero ellos dicen que cuando escuchaban esa palabra de este hombre lleno del Espíritu Santo, que era verdad, para darles a recordar todo lo bueno que Dios había sido con ellos, más ellos cómo se comportaban ¡Aleluya! Con Dios. Entonces, pastor, les estaba recriminando este varón lleno de Dios, de la palabra y del Espíritu Santo, a un pueblo que se le había olvidado quién era Dios para ellos y cómo ellos se habían olvidado. Tremendo. Y el libro de Deuteronomio dice, pastor, ¿qué les he hecho yo a ustedes para que no me sirvan? Les he dado vida y les he puesto muerte. Ustedes deciden bendición o maldición. Bendición o maldición. Entonces, pastor, yo creo que algunos pues verán, gloria al Señor, pastor, pruebas más duras que otros, ¿verdad? No creo que todos vayan a tener el mismo proceso, porque el proceso de cada cristiano es diferente. Amén. Pero habrán procesos mayormente fuertes en algunos y otros no serán tantos. Pero yo creo que todos pasaremos, pastor, por algún tipo de persecución y algún tipo de prueba, porque al final dijo el apóstol Pedro que si el oro siendo perecedero es probado por fuego, continúa más la fe. Amén. Y la salvación, que es eterna, será Así es. probada. O sea que estamos claros, ¿verdad? Que la iglesia nació en persecución, se va en persecución. Amén. ¿Por qué se va en persecución? Porque la persecución ha traído avivamiento. La persecución ha traído, sometimiento. Porque muchos están hablando de un avivamiento final. No, la Biblia, yo no creo que va a haber ese avivamiento, pero creo que va a haber un despertar. Sí. Y que este despertar es a causa de la misma persecución. Yo pienso que esta persecución va a provocar un despertar en algunos cristianos que han estado descuidados, que se han relajado. Amén. Este es el tiempo final. Mire lo que estamos viendo, Pastor Roger, una situación como nunca antes la habíamos visto. Y aún vemos los poderes de las tinieblas aún atacando a lo que está firme. Por eso la misma palabra, yo creo que esa palabra se hace más evidente hoy en este tiempo, porque la misma palabra dice, si el justo con dificultad se salva, lo que hablábamos aquel día en su casa, que es un tiempo tan tremendo que las tinieblas están atacando como nunca antes. No al liberal, no al creyente con Biblia, sí, que da un mal ejemplo, sino sí, este ataque es al consagrado para que caiga en su vida testimonio y venga, y no era ese el consagrado, no era ese el super santo. Amén. Amén. Entonces estamos en un tiempo donde hay una persecución contra la verdadera iglesia. La iglesia apóstata no está en persecución. Amén. La iglesia liberal no está en persecución. La iglesia tibia no está en persecución. La que está en persecución es la iglesia que se va para el cielo. Amén. Hablando también esa iglesia, me refiero no a una congregación, me refiero a nivel individuo. Porque en una iglesia consagrada hay gente también descuidada. Sí, claro. Entonces hablo de esa iglesia como individuo, esa iglesia que todavía tiene, amén, el temor del Espíritu Santo, tiene el temor de Dios. Así es que en este programa queremos decirles, amén, que así como la iglesia nació en persecución, va a volar, amén. No digo lamentablemente, afortunadamente en persecución, porque esa persecución, amén, de este tiempo va a hacer que muchos despierten del adormecimiento espiritual y otros, los que están, amén, firmes, afirmen más sus vidas. Amén. Amén. Así es que gracias por esta, amén, aportación, Pastor Roger, amén, en este programa Temas de Impacto Espiritual. Amén. Por favor, síganos en YouTube, Roberto Andino, amén, para que YouTube le avise cada vez que subamos un próximo video. Amén. Ahí vea las notificaciones. No tiene que pagar nada más ahí píquele a la campanita. Y también recuerde que estamos en el programa Temas de Impacto Espiritual por Facebook todos los martes ya a las 10 de la noche. Gloria a Dios. Y todos los jueves a las 3 de la tarde estamos con un programa. Voy a hacer todo lo posible esta semana, si lo permite, salgo para Cuba. Amén. Salir en vivo desde Cuba, ojalá, porque el internet allá no sabemos un internet. Amén. Pero si Dios nos da la vida y nos da los medios, estaremos en vivo con Temas de Impacto Espiritual por Facebook a las 10 de la noche el martes
y los jueves a las 3 de la tarde. Síguenos, pícale ahí, seguir en Facebook. Así es que, gracias, Pastor Roger. Gracias a usted, pastor. Y Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga.